Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Marcelo Vázquez Carrasco, quien es licenciado en Filosofía en 1986 de la Facultad de Ciencias Humanas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En 1990 obtuvo la maestría en Artes por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos de Norteamérica. En el 2002 obtuvo la maestría y en el 2006 el PhD en Filosofía por el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Desde 1991 al 2024 fue profesor en la Universidad de Cuenca, actualmente jubilado. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Edison. Marcelo Vázquez nos ha propuesto una revisión que podría enmarcarse dentro de lo que es la filosofía política y la filosofía del derecho, y hemos revisado el qué significa el Estado, los derechos humanos, el socialismo, el comunismo, y ahora en esta semana nos va a ilustrar con lo que se puede hacer en media hora acerca del capitalismo. Por eso le preguntamos, ¿cuáles son los usos cotidianos del término capitalismo? Sí, Edison, creo que como hemos visto en dos episodios anteriores, si lo que es con el socialismo y comunismo suceden que son etiquetas o membretes que son repudiados, censurados, como políticamente incorrectos. Si rechazamos esas alternativas, lo que por defecto nos queda es el capitalismo, o también con otra denominación con el que se le conoce a este sistema, el de el neoliberalismo. Entonces, creo que hay un amplio consenso en el sentido de que nuestra sociedad occidental, si podemos utilizar esa expresión, tiene como uno de sus fundamentos el capitalismo, ese modo de organizar la sociedad que básicamente se basa en dos presupuestos fundamentales que vienen a ser algo así como la columna vertebral del sistema, y que son la propiedad privada y, por otra parte, el mercado, que supuestamente debería ser libre. Entonces, cualquier persona que se atreva a cuestionar estos supuestos es mal visto y va a tener dificultades. Entonces, si la grandísima mayoría está de acuerdo con ese sistema, entonces un pensamiento heterodoxo no consensual va a estar en un arrinconado, en una minoría. Son poquísimos los que se atreven a cuestionar esto a nivel mundial, ¿sí? Creo que una razón para esto, como
mencioné en otro episodio, es la caída del muro de Berlín y la desaparición de la antigua Unión Soviética, ¿sí? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso en los años 90, estamos a 35 años de ese par de eventos, y por lo tanto se piensa que el comunismo, el socialismo es cosa del pasado y el capitalismo está aquí para quedarse hasta el fin de la historia. Entonces me parece que ese es más o menos el sentimiento del generalizado, de sentido común, podríamos decir, lo que piensa la mayoría de la gente. Y creo que esa es una de las razones por las cuales en varios países, Argentina, el nuestro, ha ganado un candidato que pertenece a un partido político que está inscrito o adscrito, se adhiere a esta manera de concebir cómo organizar la sociedad y qué funciones tiene el Estado. Bien, si eso podríamos denominar como los usos cotidianos del término capitalismo, en cambio entiendo que los filósofos o las personas que se dedican a esta disciplina deben tener muchas miradas y perspectivas sobre el concepto capitalismo. ¿Esto es así? Sí, en general creo que lo que mencioné anteriormente es parcialmente correcto. Creo que lo que podría desde la filosofía hacer es enriquecer esa comprensión, llamémosle vulgar, de lo que es la filosofía. Creo que en primer lugar es correcto definir el sistema capitalista como aquella forma de organizar políticamente la sociedad basada en la propiedad privada y en el mercado libre, supuestamente libre. Y de pasada, creo que de entrada vale decir que no hay tal mercado libre, sino lo que hay es un oligopolio o, en el caso extremo, un monopolio del ofrecimiento o el brindar servicios y bienes. Pensemos, por ejemplo, qué es lo que sucede con los supermercados. Se supone que en un supermercado nosotros podemos comprar varios abarrotes de distintas marcas, pero una vez que ese supermercado tiene décadas de existencia, lo que hace el supermercado es vender sus propios productos con su propia marca y a un precio que es sustancialmente inferior al promedio, o incluso en algunos artículos es al precio más bajo. Entonces, eso hace que otras empresas que están compitiendo, entonces, se vean a la fuerza o a rebajar el precio o simplemente a cerrar su negocio. Entonces, eso es lo que podemos ver. Las empresas grandes empiezan a comprar a las pequeñas y cada vez se va reduciendo la competencia. Entonces, creo que de entrada valdría la pena aclarar que realmente el mercado, dejado a sus propias fuerzas, lo que conduce es al oligopolio o, en casos extremos, al monopolio por la empresa privada, las grandes corporaciones. ¿Sí? Bien, no voy aquí a repetir las críticas que hice en otra ocasión al supuesto derecho de la propiedad privada, pero simplemente quiero recalcar que, según uno de los defensores de este supuesto derecho, que es Benjamin Constant, de la Edad Moderna, francés alrededor del siglo XVII o XVIII, la propiedad privada incluye un derecho de abusar,
no solamente de usar y disfrutar del bien, sino de abusar, lo cual significa que el propietario, el dueño, tiene esa facultad, esa potestad de designar un determinado fin a la propiedad independientemente de las necesidades de los demás. Y el caso extremo o radical es que está en la voluntad del propietario la destrucción del bien, si es que así lo considera puede ser un capricho, algo arbitrario, pero esa sería una capacidad que por derecho le daría la propiedad al propietario. Felizmente, en la realidad no sucede eso, sino que toda sociedad ha incluido límites al ejercicio de la propiedad. ¿Sí? No hace falta que seamos comunistas o socialistas, el hecho es que en Occidente las constituciones reconocen que la propiedad privada no es ilimitada, sino que tiene un uso social. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en que un municipio quiere construir una calle, un parque, y tiene que indemnizar al dueño y para expropiarle un terreno. Eso, por supuesto, no es expropiación, hay que pagarle al dueño un costo, una cantidad de dinero por la pérdida que va a sufrir. Bien, ahora, quisiera añadir otros elementos que van a complementar esta visión de lo que es la sociedad desde el punto de vista. Yo preferiría utilizar el membrete de neoliberalismo para referirme al capitalismo. Creo que tengamos presente que he mencionado la propiedad privada, el mercado libre, y ahí aparece este adjetivo libre. Es decir, aquí añado un nuevo elemento. Uno de los valores centrales, si no el primero, el predominante, es la famosa libertad. ¿Sí? ¿Cómo es entendida esta libertad? Eso varía, creo que no es el momento, la ocasión para profundizar en este concepto, que puede ser entendido como valor o como derecho, pero por lo general, y me parece eso una concepción correcta, los liberales o neoliberales creen que la libertad se la concibe negativamente. Se dice negativamente porque al definir lo que es la libertad se emplea la palabra no. Es decir, no coacción, no sujeción, no dependencia. ¿Sí? Alguien es libre cuando no tiene que pedir permiso a alguien para hacer o tener o ser algo. Bien, esa es una concepción de la libertad frente a la cual hay otras, ¿sí? Pero es interesante aquí recalcar el hecho de que es una libertad entendida negativamente, lo cual significa que la obligación que tienen los demás, tanto particulares como el Estado, es el de no interferir, no coartar esa libertad, ¿sí? Por lo tanto, no perdamos de vista que la libertad considerada como derecho entraña o implica ciertas obligaciones negativas en los demás y en el Estado, ¿sí? Por lo tanto, basado en la libertad, un neoliberal pondrá límites a la actuación legítima del Estado, ¿sí? Entonces, la obligación que tiene el Estado es primariamente la de no obstaculizar la realización de los deseos, el cumplimiento de las decisiones del agente libre. Y por lo tanto ahí tenemos un mercado libre que no debería ser regulado, controlado. Eso, el mercado supuestamente se autorregularía, está sujeto simplemente a la oferta y la demanda.
Es decir, qué es lo que pide, lo que exige, lo que necesita el pueblo y, por otra parte, qué es lo que ofrecen las empresas, las corporaciones, las fábricas. Simplemente es esa interrelación de oferta y demanda lo que regiría el mercado, según esta concepción. Por tanto, el Estado no puede planificar, regular, peor controlar, o tampoco tener empresas públicas que sirvan para proporcionar bienes y servicios. Todo ese dar, ofrecer bienes y servicios le corresponde al sector privado. Es cuestión de interactuar entre los agentes privados y el Estado ahí no tiene nada que hacer, excepto simplemente garantizar el orden, la paz, la seguridad. ¿Sí? Obviamente el Estado tiene que resguardar el derecho a la libertad, ¿sí? Pero más de eso, nada más. Por lo tanto, eso es lo que se llama un Estado mínimo, un Estado guardián nocturno que nos va a dar esa protección frente a nuestra vida, propiedad y libertad. Con que haya una policía, un sistema de justicia que incluye las cárceles, los jueces, estamos servidos. El Estado, esa es la única función del Estado. El Estado está ahí para sancionar las violaciones a estos derechos que sobre todo son derechos civiles y políticos, nada más. Una visión o una concepción neoliberal no reconoce los derechos sociales y económicos como legítimos o auténticos derechos. Hayek, por ejemplo, es uno de los que se oponen a esos derechos. Robert Nozick es uno de los dos más famosos filósofos políticos del siglo pasado. Él lo dice taxativamente: los únicos derechos que tenemos son aquellos que defendió John Locke, ¿sí? Uno de los fundadores del liberalismo. ¿Y cuáles son esos derechos? Derechos negativos, derechos de que derecho a la propiedad, a la vida, a la libertad. Y por lo tanto, la obligación de los demás es de que no me roben, no me maten, no me perjudiquen, no me engañen. Son obligaciones negativas de no hacer y inacción u omisión. Eso aplicado tanto a los particulares, así también como al propio Estado. Entonces, el Estado tiene que ser lo más pequeño posible y, por lo tanto, eso da un espacio amplísimo para la iniciativa privada. Hay que desprivatizar los servicios públicos, las empresas públicas. Eso, los gobiernos lo que hacen es desfinanciar o ahogar el financiamiento de los servicios públicos, por ejemplo, salud, educación, el tratar de disminuir educación pública, hospitales, clínicas, centros de salud. Estados Unidos no tiene un sistema universal de salud, ¿sí? No quisiera dar la mala impresión de que cuando nos topamos con la alternativa entre, por un lado, privatismo y por otra parte, estatismo intervencionista, no veamos las cosas como blanco y negro, algo binario. Creo que más bien es una cuestión gradual de más y menos. Yo indiqué en una sesión anterior que toda sociedad ha tenido un estado de bienestar, es decir, que ha ofrecido servicios públicos, que ha sido el motor económico, que ha tenido intervención en la producción. Eso es así. Todo Estado, en toda sociedad hay servicios públicos,
seguro social, pero en unos más, en otros menos. Entonces, eso quisiera yo matizar. No vayamos a creer que solo estamos en dos posiciones totalmente antagónicas, extremistas, cada una de ellas, sino que la realidad social de siempre ha sido algo mixto, en lo que hay, por una parte, bienes públicos y, por otra parte, bienes privados que coexisten, ¿sí? Pero, por supuesto, eso no quita para que en realidad haya tendencias o inclinaciones. El sistema capitalista o neoliberal tiende hacia la disminución del gasto social, un retiro del Estado, menos impuestos a los ricos, ¿sí? Se trata de destruir ese impuesto progresivo que fue implementado en el siglo XX. Quien más tiene, más paga. Les recuerdo que en la década de los años 30 del siglo pasado, el presidente Roosevelt de los Estados Unidos quería un impuesto a la renta del 100%, y lo que se consiguió es el 90%. 90% de impuesto a la renta. Bueno, por supuesto, eso se explica que en los años 29, 30 del siglo pasado estábamos en una grandísima crisis de desempleo, pobreza, y también había esa presión o esa amenaza comunista de los movimientos obreros. Entonces, con muy buen juicio, el presidente Roosevelt, con la ayuda, por supuesto, con la aprobación del Congreso norteamericano, implantó ese altísimo impuesto a la renta. Pero cada vez se ha ido disminuyendo eso. Pensemos, por ejemplo, con Reagan, con el actual presidente Trump. Los 1.000 millonarios no pagan acuerdo a su capacidad, ¿sí? Entonces, actualmente se está discutiendo si es que debería haber exclusivamente un impuesto para aquellas fortunas que superan los 1.000 millones de dólares, ¿sí? Pero lamentablemente la tendencia del neoliberalismo es hacia disminuir esos impuestos, que en otros países europeos está destinado a robustecer los servicios públicos, la redistribución. Pero en un sistema neoliberal no interesa, no es responsabilidad, función o tarea del Estado reducir la pobreza, la desigualdad, y por lo tanto vemos que en los Estados Unidos, sobre todo en este país, la desigualdad es gigantesca. Si no estoy mal, hay, según datos oficiales o del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos, otros observatorios que están vigilando, supervisando cómo ha cambiado la desigualdad en las últimas décadas, y se tienen datos, cifras oficiales. Estados Unidos se ubica en el cuarto nivel a nivel mundial con respecto a la desigualdad. Uno de los datos que ratifica este hecho es el de que el 10% más rico, ¿sí? No digo el 0,1 o el 1%, el 10% más rico de Estados Unidos, actualmente el año 2025, posee el 70% de la riqueza general de los Estados Unidos. El 10% más rico participa del 70% de la riqueza de Norteamérica, de Estados Unidos. Entonces, esa es
una situación que nosotros podríamos decir no es equitativa, no es justa, no favorece la cohesión social, es anti-igualitaria. Pero lastimosamente o lamentablemente, esa es digamos, la consecuencia, el resultado de respetar la libertad y dejar en segundo plano el bienestar general de la población, de las grandes mayorías o bienestar de todos. No interesa simplemente el Estado no es responsable por la felicidad o por el garantizar, proteger el goce efectivo de los derechos de bienestar o los derechos sociales y económicos. Y es así que, por ejemplo, un enfermo es considerado un cliente y la salud es considerada una mercancía. Altísimos costos de servicios educativos y de salud. De modo que, y por otra parte, los salarios estancados. Mientras cada año, a final, tenemos una inflación de tanto por ciento que no es alcanzada por la elevación de los salarios. Y eso redunda en que cada vez el poder adquisitivo de los obreros, de los trabajadores, es menor y por lo tanto hay un empobrecimiento, un aumento de la desigualdad y que podríamos nosotros, sin necesidad de salir de este sistema capitalista, tener otras prioridades, como sucede en muchísimos países europeos. Si ustedes hacen una búsqueda en Google o incluso en el chat GPT, seguramente van a encontrar cuál es el país el más igualitario del mundo. El número 1 es Noruega, que por su alto impuesto a la renta, incluso tiene impuesto a la riqueza, que es o 0,7, 1,1, ¿sí? Puede ofrecer servicios de salud, educación, asequibles a toda la población, cosa que lamentablemente no está en las miras, en la preocupación de los gobernantes que siguen esta ideología neoliberal. Ahora, creo que podríamos criticar este sistema, indicando que tiene una concepción del hombre como demasiado egoísta. Creo que en el sentido de que cada uno tiene que velar por sí mismo, cuidar de su propia persona, a lo más de su familia, sus amigos y de nadie más. Lo cual significa que no hay solidaridad, hay una indiferencia frente a las necesidades de los otros, incluso una visión del hombre como indolente, autosuficiente. Herbert Spencer, que fue un sociólogo del siglo XIX, cree que quien no es autosuficiente, es decir, que es capaz de cuidarse a sí mismo, que perezca. ¿Sí? Eso como quizás una ley biológica sustentada supuestamente en los descubrimientos de Charles Darwin con su evolución de las especies. Bien, ahora, si es que habláramos de la libertad, sí, con esto termino, los neoliberales no se preocupan por igual libertad, ¿sí? Simplemente es libertad, supuestamente es para todos, pero creo que podría extenderme más, pero soy consciente de que ya estoy llegando al límite y más bien cierro aquí mi respuesta segunda. ¿Cuáles son sus recomendaciones bibliográficas o audiovisuales para seguir indagando acerca del tema capitalismo? Bien, estimado Edison y querida audiencia, creo que vale la pena mencionar nuevamente un par de autores que sirven mucho para aclarar todos estos temas que he abordado en esta serie de entrevistas.
y son José Martínez de Pisón, cuyo libro es Políticas de Bienestar, y donde hace una crítica al neoliberalismo. En realidad entabla un diálogo, examina qué objeciones se lanzan contra el estado social, el estado de bienestar, y qué se puede replicar para achacar o aplacar esas inquietudes. Por otra parte, nuevamente el autor Francisco Contreras Peláez tiene un par de libros, uno sobre derechos sociales, otro sobre defensa del Estado social, y yo me permitiría recomendarles asimismo que visiten, tengo yo un par de canales en YouTube. Si ponen en YouTube Marcelo Vázquez Carrasco, van a encontrar. Les recomiendo que vean el canal que se denomina Filosofía para un mejor vivir colectivo, ¿sí? Ahí hay un par de ediciones sobre el curso que he dado de Fundamentos de Filosofía Política, y en el otro canal, que simplemente son cursos de filosofía en tiempos de pandemia, ahí está un seminario de filosofía política donde expongo el pensamiento de mi querido maestro Lorenzo Peña. En realidad creo que hay mucha literatura abundante sobre esto, y creo que no estamos nosotros desprovistos de abundante información. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, no sin antes agradecer a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, a Marcelo Vázquez Carrasco, nuestro invitado de esta semana, y en especial a ustedes, radioescuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.